otros y generalmente se convierten en líderes dentro de su campo de acción. Nuestra sociedad está urgida de personas así, capaces de vivir valientemente para ser genuinamente íntegros. Ninguna influencia positiva lograrán aquellos que hablan del amor de Dios, pero viven criticando y juzgando a otros. Nada bueno logrará quien dice confiar en el plan perfecto de Dios, pero siempre tiene una actitud de desánimo y de derrota. ¿Qué fruto puede tener quien dice que es importante trabajar para el Señor de señores, pero no está dispuesto a pagar el precio de salir y hacerlo? Se necesita valor para ser íntegros. Hoy en día necesitamos personas valientes para ser ejemplos en el hogar, en la escuela, en la oficina, en la sociedad. Esos hombres y mujeres que se convierten en personas de influencia, que inspiran a otros para adoptar principios, formas de vida, pensamientos o conocimientos, etc. La importancia del ejemplo en educación es fundamental. Aquí hay personas que estudian, en el grupo en el que estamos ahorita, personas que estudian, que trabajan, o quienes se dedican al trabajo solamente en casa, pero vámonos a un punto en donde todos participamos, que es el ambiente familiar. Bueno, en el ambiente familiar, la única manera eficaz de educar a los hijos es cuando nos convertimos en modelos ejemplares a seguir. Sin duda, el amor es indispensable para la educación, pero no es suficiente. Para poder educar de la mejor manera, es necesario el ejemplo como padres. Los niños, incluso los adolescentes, necesitan puntos de referencia sólidos y establecer imágenes positivas en su entorno a fin de poder ser educados y formados de manera adecuada. A través del ejemplo, nosotros nos convertimos en paradigmas, en modelos, a través de los cuales los niños aprenden lo que les decimos. Si nosotros nos convertimos en padres que decimos una cosa, pero hacemos otra, eso es lo peor que podemos hacer para con los niños. Y si eso lo trasladamos más adelante, esto no es solamente importante para los niños, es importante incluso para los adolescentes, incluso para los adultos. Dime, ¿quién es la persona que tú más admiras? A lo mejor es un escritor, a lo mejor es un poeta, a lo mejor es un ingeniero, a lo mejor es no sé, puede ser cualquier persona. Pero lo admiras porque estás de acuerdo con lo que dice y refleja en su hacer lo que está pensando, sus criterios, se convierte en un modelo de vida para ti. El ejemplo es fundamental para la enseñanza. Es importante que si nosotros queremos que el niño aprenda a nadar, nosotros necesitamos meternos primero al agua. Si nosotros queremos que los niños coman de todo, tenemos que aprender a comer de todo nosotros. Si queremos que los niños levanten su plato de la mesa, que tengan su cuarto ordenado, nosotros tenemos que ser los primeros en hacerlo. En la medida en que nos comprometemos en enseñanza a través del ejemplo, los niños no solamente escuchan, sino ven el cómo se debe hacer lo que le estás indicando. Si nosotros aprendemos a cuidar nuestra imagen, estamos enseñando también a ellos a cuidar su imagen. Por eso es importante el ejemplo, pero para hacer ejemplo se necesita tener valor. La incongruencia entre lo que dicen los padres y lo que hacen es lo peor que podemos tener hacia los hijos. Y para quienes cuidamos también ahora a nuestros nietos, porque pues varios nos lo hacemos, nosotros cuidamos también a Suar y a Hannah, por ejemplo, es fundamental porque nos convertimos en un modelo de vida también para ellos. Entonces, cuando están en etapa, por ejemplo, de la adolescencia, esto resulta todavía más importante porque están en una etapa en donde ellos ya quieren establecer su propia justicia en base a sus propios criterios. Y si ven que nosotros no hacemos las cosas de forma congruente, entonces van a ser los primeros en señalarnos, van a ser los primeros en juzgarnos. Y además vamos a perder confianza en ellos si no somos congruentes. Entonces resulta fundamental esto.
Pero es importante que entendamos que para ser personas íntegras en ese sentido, necesitamos valor. Tiene el valor de ser congruente. Todos influenciamos a otros, para bien o para mal. Aquí la pregunta sería, ¿cómo estás influenciando en tu campo de acción? ¿Tu influencia realmente es motivante para otros? ¿Tu influencia para con tu pareja es motivante? ¿La ayuda a crecer? ¿La estimula a crecer? Para con tus hijos, aunque ya sean adultos, para con tus hijos pequeños si los tienes, o para con las personas con quienes te relacionas, ¿tu ejemplo es un modelo a seguir? Bueno, se necesita valor para convertirnos en personas que seamos ejemplo, y ejemplo para bien. Quisiera trasladar esto al ámbito de nuestra relación con Dios y a nuestra relación con nuestros hermanos en la fe. Quisiera trasladar esto a la parte de la iglesia. Vamos a tener dos textos bases. El primero de ellos está en el Nuevo Testamento. El segundo está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el primero de ellos. Filipenses 1:14. Dice, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Hace 8 días les comenté que Pablo escribió la epístola, la segunda epístola a Timoteo, estando en prisiones, y casi terminando la epístola, meses más, meses menos, pero el caso es que un tiempo después él fue ejecutado por Nerón. Poquito antes de escribir segunda de Timoteo, escribió Filipenses. Y ya hablaba él acerca de lo difícil que estaba haciendo su estancia en la prisión. Y no solamente eso, en la epístola a Filipenses hay una parte donde él prácticamente se despide ya y habla acerca de su partida con el Señor. En esa situación difícil en la que se encontraba, aún así se gozaba en que podía compartir el Evangelio con todas aquellas personas con las que tenía contacto, ya sean sus guardias, ya sean las personas que le servían dentro de la prisión, ya sea con otros prisioneros, pero él se gozaba en poder compartir. Y a pesar de la circunstancia difícil por la persecución que Nerón llevó a cabo contra los cristianos en aquel entonces, a pesar de eso, los hermanos en la fe que estaban junto con Pablo tuvieron el ánimo, tuvieron la valentía de compartir el Evangelio. Y Dios quiere que tengas valor, que defiendas sus caminos cuando todos los demás se quedan sentados. Pero es no solamente por tu bien, es por el bien también de tus hermanos en la fe. También es por eso importante, porque en la medida que tú eres valiente, estimulas a otros a que sean valientes. Cuando tú te levantas públicamente por lo que Dios quiere, alientas a otros creyentes. Cuando te pones de parte de Dios, otros te seguirán. La valentía es contagiosa. Nunca se sabe cuántas personas te van a acompañar hasta que valientemente salgas con fe. La mayoría de la gente está esperando que un líder demuestre valentía. Está esperando que alguien como tú demuestre algo de fe. Pablo escribió esto en Filipenses, ¿no? Y dio otros ejemplos, ¿no? Acerca de esto. Pero el encarcelamiento de Pablo a causa del Evangelio llevó a otros a demostrar más audacia. Dios usará tu valentía para ayudar a otros a responder también con valentía. Tu valentía atrae no solamente a los creyentes, también atrae a los no creyentes. Vamos a ver el segundo texto, por favor. Está en Daniel. Y dice así: he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Daniel 6:26. Todos conocemos la historia de Daniel. Y bueno, en esta etapa de la vida de Daniel,
el rey Darío había ordenado, por influencia de unos malos consejeros, que nadie podía adorar a nadie que no fuera a él. Nadie podía pedir algo en oración a ningún Dios ni a ninguna persona si no era él. Y Daniel, bueno, él siguió orándole a Dios. Cuando fue denunciado por los asesores del rey, pues entonces el rey, a causa del decreto que había emitido, pues mandó a Daniel a la muerte y lo encerraron en una fosa con leones. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Cómo Dios libró a Daniel de la muerte y el rey se enteró. Cuando Daniel honró valientemente a Dios y oró públicamente al Dios verdadero, lo arrojaron a la muerte. Pero la Biblia dice que cuando Darío se enteró de lo que estaba sucediendo, corrió al lugar y habló con Daniel y le preguntó: Daniel, ¿tu Dios pudo librarte? Y Daniel respondió: sí, Dios me libró. Y a causa de eso, entonces el rey Darío dio un decreto del que acabamos de leer una fracción. Vamos a leer el decreto completo. Está en el libro de Daniel. No lo busquen, se los voy a leer yo aquí. Dice: más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Así fue como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. ¿Sabes? Los reyes paganos no emiten decretos como ese. Es obvio que el rey Darío se convirtió como seguidor al Dios único verdadero. Daniel mostró valentía y honró a Dios en una situación difícil. Y el testimonio de Daniel honrando con valentía a Dios condujo al rey Darío a una decisión de seguir a Dios como su Dios verdadero. Cuando tú honras a Dios con valentía en tu entorno, ya sea en la oficina, en tu casa, en el aula, en donde quiera que te encuentres, otras personas se van a dar cuenta. Otras personas se van a dar cuenta que tú honras a Dios y tu valentía, que es un valor real para honrar a Dios, atrae incluso a los no creyentes. Pero se requiere valentía. Y sabes, se requiere valentía no solamente para reconocer a Dios. En principio de cuentas, se requiere valentía para reconocer que necesitas a Dios. Se requiere valentía para reconocer que has hecho cosas que van contra Dios. Se requiere valentía para reconocer que Jesús murió por ti. Para aceptar el hecho de que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó y que Él vive y que es capaz de perdonarte. Se requiere valentía para decirle a Dios: Dios, perdóname, límpiame, transfórmame. Se requiere valentía para decirle: Dios, aquí están las llaves de mi vida, tómalas, dirígela tú. Se requiere valentía, no solamente para recibir la bendición del perdón, sino también la bendición de poderle servir. Realmente el cristianismo es para valientes. En el cristianismo no hay lugar para la cobardía. Porque desde el momento en que sabes que tienes un Dios tan grande como Dios, no hay manera, no hay forma de que puedas acobardarte. Porque en la lucha, siempre, siempre Él irá contigo. Entonces, a través de ser valientes y de poner en práctica las cosas que Dios nos muestra, de ponernos de su lado y de hacer lo que debemos hacer, nos convertimos también en ejemplo para otros. Nos convertimos en personas de influencia para otros.
y lo vamos a hacer para bien. ¿Siempre vamos a encontrar oposición? Sí, siempre vamos a encontrar oposición. Pero no tenemos el por qué dar marcha atrás. Como dice Pablo, extendiéndonos a lo que está delante, proseguimos hacia la meta y lo hacemos con valor. Tenemos un video, pero creo que no nos va a dar tiempo de verlo en esta sesión. Tendríamos que regresar. Estamos a unos cuantos minutos. Si alguien me dice cuántos, por favor, de poder terminar esta Quedan 3 sesión. minutos. 3 minutos. ¿Qué les parece si nos desconectamos? Regresamos con la misma clave y vemos el video que tenemos preparado para ustedes. Por favor. Ok.